Cordial saludo, mucho gusto. Mi nombre es Igna María Rodríguez Ariza, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia en la Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. El día de hoy vengo a hablarles acerca de imagenología convencional, proyecciones estándares y adicionales de la articulación temporomandibular, donde tendremos en cuenta que es la conexión entre el cráneo y la mandíbula, permitiendo movimientos esenciales como lo es la masticación, el habla y la deglución. Es una articulación sinovial condilia, lo que significa que está involucrada dos cóndilos óseos y está rodeada por una cápsula articular con líquido sinovial. Proyección de la articulación temporomandibular axiolateral o también conocida como método de Chuyer, donde estaremos ubicando el paciente en decúbito de bipedestación completamente erguido o en decúbito prono o semiprono. Con la cabeza apoyada en el receptor de imagen, la cabeza se coloca en posición de lateral verdadera, como lo podemos observar en las imágenes de referencia, con el lado de interés en contacto directo con el detector. Se ajusta la línea interpupilar para que sea paralela al plano del detector. La línea infraorbitomeatal debe quedar perpendicular a la superficie del receptor de la imagen. Estaremos utilizando los parámetros entre 65 y 75 kilovolts, entre 14 y 15 miliamperos por segundo, con una distancia de foco entre 100 a 110, dependiendo el chasis que estemos utilizando, si es chasis movible o booking de mesa. Estaremos el rayo central dirigiéndolo a 25 grados en dirección caudal con un chasis de 24 por 30 centímetros y en el momento de la exposición a la irradiación le vamos a decir a nuestro paciente que no respire, es decir, completamente en apnea. Tenemos nuestra segunda proyección de la articulación temporomandibular oblicua axiolateral o también conocida como método de Long modificado. Vamos a ubicar nuestro paciente en la misma posición como el anterior, paciente en bipedestación o en decúbito prono, solamente que esta vez vamos a pedirle que rote la cabeza 15 grados hacia el chasis, sin inclinación, solamente rotar, no inclinar, solamente la rotación. Y vamos a utilizar los mismos parámetros según el tamaño y las necesidades del paciente. Estas son las imágenes que podemos observar con boca abierta y con boca cerrada. Estructuras visibles en el momento de tomar nuestra imagen diagnóstica. Estaremos observando los cóndilos mandibular que se observa en su posición en relación con la cavidad glenoidea y su desplazamiento en imágenes con boca cerrada y abierta. La cavidad glenoidea que permite evaluar la congruencia articular y posibles articulaciones estructurales. Los tubérculos articulares del hueso temporal es útil para valorar el desplazamiento condilar durante la apertura vocal. El espacio articular se revisa su simetría y posible disminución en casos de disfunción en la ATM o articulación temporomandibular, procesos con coronoides de la mandíbula, que estos se observan solamente en algunas proyecciones, dependiendo a la posición y a la angulación. Discos articulares, un fibrocartilaginoso que divide la articulación en dos compartimientos, permitiendo movimientos independientes. Y los ligamentos, que incluye el ligamento lateral, que sería el temporomandibular, el esfenomandibular y el estilomandibular, que estabilizan la articulación.
Podremos observar que este realiza tres tipos de movimiento. El primero es la rotación, que es el movimiento de apertura y cierre de la boca. Trasladación es el desplazamiento de la mandíbula hacia adelante y hacia atrás. Y movimientos combinados que permiten la lateralidad y la adaptación a diferentes funciones. Tenemos antecedentes patológicos comunes como lo es la disfunción temporomandibular, que incluye dolor y limitación de movimiento, el bruxismo, que es la fricción de dientes que afecta la articulación, y luxación de la mandíbula por el desplazamiento anormal de los cóndilos. Los criterios para evaluar en estas imágenes es la simetría y correcta alineación. La articulación temporomandibular del lado en estudio debe aparecer libre de superposiciones, sin superposiciones con estructuras adyacentes. Debe ser nítida y contraste. El detalle óseo y los espacios articulares deben ser claramente visibles sin artefactos o distorsiones. Y boca cerrada y abierta, lo que permite comparar la posición del cóndilo en reposo y en desplazamiento funcional. Muchas gracias. Cordial saludo, mucho gusto. Mi nombre es Inna María Rodríguez Ariza, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de la UNAP en la tecnología en radiología e imágenes diagnósticas. El día de hoy vengo a hablarles acerca de la imagenología convencional, proyecciones estándares y adicionales del oído. La radiografía de oído pueden ayudar a evaluar diversas condiciones del oído externo, medio o interno. Existen varias proyecciones estándares y proyecciones adicionales utilizadas en la radiología para obtener imágenes detalladas de la anatomía del oído. Iniciaremos con las proyecciones básicas. Entre estas encontramos la proyección de Schuyer. Esta proyección se utiliza para evaluar los mastoides y el oído medio. ¿Cómo vamos a ubicar al paciente? Como lo tenemos en la imagen de referencia. Paciente en decúbito lateral con el lado a estudio en apoyo. Estaremos utilizando unos parámetros entre 70 y 80 kilovolts, 10 de miliamperios por segundo, en una distancia aproximada entre 100 a 110. El rayo central debe ir perpendicular al conducto auditivo externo. Estaremos utilizando un chasis de 18 por 24 centímetros y en el momento de la exposición le diremos al paciente que se quede en apnea, es decir, sin respirar. En la imagen resultante estaremos evaluando los mastoides y el oído medio, y los criterios a evaluar son la visualización clara de las celdillas del mastoideas. Tendremos nuestra segunda proyección estándar de proyección de Mayer. Se utiliza para poder visualizar el conducto auditivo externo y la articulación temporomandibular. Estaremos ubicando el paciente en decúbito lateral con una ligera inclinación cefálica, sin rotación, solamente inclinación, y con el lado de estudio en apoyo. Los parámetros que estaremos utilizando es entre 65 y 75 kilovoltios, de 8 a 15 miliamperios por segundo, en una distancia de 100 a 110, donde nuestro rayo central debe ir perpendicular al conducto auditivo externo. Utilizaremos un chasis de 18 por 24 centímetros. Nuevamente, en el momento de exposición a la irradiación, le diremos a nuestro paciente que se quede en apnea, es decir, que no respire. Y en la imagen resultante estaremos evaluando los conductos auditivos externos y la ATM, que es la articulación temporomandibular. Los criterios a evaluar, nuevamente, es la articulación temporomandibular definida sin superposiciones óseas. Y nuestra tercera proyección es de Steenbergs. Se emplea para obtener el oído interno y los conductos auditivos internos. Se ubica al paciente en decúbito prono con la cabeza rotada a 45 grados, como lo podemos observar en la imagen de referencia. Tendremos un kilovoltio de 70 miliamperios por segundo en 12,
Su distancia debe ser entre 100 a 110. El rayo central irá angulado a 12 grados caudal. Estaremos utilizando un chasis entre 18 por 24. Le diremos a nuestro paciente que en el momento de la exposición se encuentre en apnea y los resultados, la imagen resultada, te podremos evaluar el oído interno y los conductos auditivos internos. Los criterios a evaluar vienen a ser una visualización clara del peñasco temporal. Ahora empezaremos con las proyecciones avanzadas o más especializadas, como lo es la proyección de Townsend 3. Permite una mejor visualización de la región petrosa del hueso temporal. ¿Cómo vamos a ubicar el paciente? En decúbito lateral, ligeramente inclinando la inclinación cefálica con el lado de estudio en apoyo, como lo podemos observar en la imagen de referencia. Los parámetros a utilizar son 70 kilovolts, 10 miliamperos por segundo, una distancia de 100 a 110. Estaremos indicando el rayo central debe ir perpendicular al peñasco, utilizando un chasis de 18 por 24. En el momento de la exposición a la irradiación, el paciente se debe encontrar en apnea y como imagen resultante estaremos viendo la región petrosa del hueso temporal. Los criterios a evaluar es una buena definición de la estructura ósea. Nuestra segunda proyección avanzada es la proyección de Tone modificada. Esta se puede usar para evaluar estructuras óseas del oído interno. Vamos a colocar al paciente en decúbito supino con flexión cefálica hacia abajo. Tendremos unos parámetros de 75 kilovoltios, 12 miliamperos por segundo, una distancia del foco de entre 100 a 110. El rayo central debe ir angulado a 30 grados caudal. Utilizaremos un chasis entre 24 y 30 centímetros. La respiración se debe encontrar en el momento de la exposición a la irradiación en apnea. Las imágenes resultantes deben ser un oído en el oído interno y las estructuras adyacentes óseas. Los criterios a evaluar deben tener una visualización del peñasco y las estructuras internas del oído. Y por último tenemos la proyección al SIAC de Lowe, que ayuda a examinar la anatomía de los mastoides con mayor detalle, ubicando el paciente en decúbito lateral con una ligera inclinación cefálica con el lado a estudiar en apoyo. Tendremos los parámetros en 70 kilovolts, 10 miliamperios por segundo en una distancia del foco entre 100 a 110, rayo central angulado a 15 grados caudal. Estaremos utilizando un chasis entre 18 por 24 y en el momento de la exposición a la irradiación el paciente se debe encontrar en apnea. En la imagen resultante estaremos viendo los mastoides y el oído medio. Y en los criterios a evaluar debemos de ver una excelente definición en las estructuras óseas. Acá podemos observar las estructuras visibles en cada una de las proyecciones. En las proyecciones estándar, como lo es la Schuyler, estaremos viendo los mastoides, las celdillas del mastoideas, el conducto auditivo externo y la articulación temporomandibular. En la proyección Mayer estaremos observando los conductos auditivos externos, la articulación temporomandibular y parte del oído medio. Y en la proyección Stonberg estaremos observando el conducto auditivo interno, el peñasco de los huesos temporal y el oído interno. Entre las proyecciones adicionales o especializadas encontramos la Chaus número 3, que nos permite observar la región petrosa del hueso temporal, las estructuras óseas del oído interno. En la proyección Thompson modificada encontraremos el peñasco del hueso temporal, el oído interno y las estructuras óseas profundas. Y en el axial de Lone estaremos viendo los mastoides, el oído medio y las estructuras óseas del oído interno. Gracias por su atención.